¿Te imaginas intentar sobrevivir con menos de 6 pesos? O mejor dicho, 30 centavos de dólar al día. En Burundi, esto no es un escenario hipotético ni una pesadilla. Es la realidad diaria para la mayoría de su población. Tener una bicicleta es considerado un lujo, y acceder a electricidad o internet está fuera del alcance de la mayoría. Este pequeño país, ubicado en África Oriental, ocupa el título de ser el más pobre del mundo según instituciones como el Banco Mundial y el FMI. Además, es descrito como el más infeliz del mundo, debido a la extrema pobreza y la falta de oportunidades. Pero, ¿cómo llegó a esta situación? ¿Qué desafíos enfrenta su gente para sobrevivir? Burundi es una nación que, a pesar de estar rodeada de dificultades, refleja la increíble resiliencia y fortaleza de su gente. A lo largo de este video, vamos a explorar su historia, economía, cultura y los problemas que lo han llevado a esta posición tan difícil. Vamos a revelarte cómo es en la vida en Burundi y descubrir las razones detrás de su lucha por sobrevivir. Te aseguro que esta historia no solo te informará, sino que también te hará reflexionar sobre lo que realmente significa vivir y enfrentar la adversidad. Comencemos. Burundi es un país con una historia difícil que ha pasado por muchos cambios y problemas. Todo comenzó hace más de 100 años, cuando los alemanes llegaron y tomaron el control del territorio. Durante ese tiempo, ellos decidieron cómo se gobernaba el lugar, pero no pensaron en lo que realmente necesitaba la gente de Burundi. Después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes perdieron el control y entonces los belgas tomaron el mando. Bajo el dominio belga, las cosas no mejoraron mucho. Los belgas hicieron que dos grupos principales, los Hutus y los Tutsis, se enfrentaran entre sí. Los Tutsis, que eran menos en número, recibieron más poder y privilegios, mientras que los Hutus, que eran la mayoría, fueron marginados. Esto hizo que crecieran las tensiones entre ambos grupos, y esas tensiones no desaparecieron cuando Burundi se independizó. En 1962, Burundi logró su independencia, lo que significa que dejó de ser controlado por los belgas y empezó a gobernarse por sí mismo. Sin embargo, en lugar de traer paz, la independencia marcó el inicio de una época muy inestable. Hubo muchos conflictos entre los Hutus y los Tutsis, y varios líderes fueron derrocados en golpes de Estado. Esta situación creó un ciclo de violencia y desconfianza entre los dos grupos. La peor época llegó en 1993, cuando comenzó una guerra civil. Este conflicto duró hasta 2005 y dejó al país devastado. Muchas personas perdieron sus hogares y cientos de miles murieron. Fue un tiempo de mucho sufrimiento para las familias de Burundi, y las heridas de esa guerra todavía no se han sanado por completo. Durante esos años, la vida se volvió extremadamente difícil, y el país perdió muchas de sus infraestructuras, como escuelas, hospitales y caminos. En los tiempos modernos, Burundi ha tenido gobiernos autoritarios que no siempre han tomado buenas decisiones para el bienestar de la gente. Sin embargo, el actual presidente, Evariste Ndayishimiye, está intentando traer más estabilidad y paz al país. Aunque hay muchos desafíos por delante, el pueblo burundés sigue luchando por reconstruir su país. Burundi es un país pequeño, pero con una belleza natural impresionante, ubicado en África Central. No tiene salida al mar, lo que significa que está completamente rodeado por tierra. Sus vecinos son Tanzania al este, Ruanda al norte y la República Democrática del Congo al oeste. Su territorio está lleno de colinas verdes y valles profundos, lo que le da un paisaje muy especial. Además, tiene un clima tropical que significa que suele ser cálido y húmedo durante gran parte del año. El tamaño de Burundi es de aproximadamente 27.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más pequeño que países europeos como Bélgica o Suiza. Sin embargo, a pesar de ser un país tan pequeño, tiene una población de más de 13 millones de personas. Esto lo convierte en uno de los países más densamente poblados de África, lo que significa que hay muchas personas viviendo en un espacio reducido.
El cambio climático ha sido un gran problema para Burundi. En los últimos años, el país ha enfrentado sequías prolongadas que secan los cultivos y también inundaciones que arrasan con las tierras de cultivo y las viviendas. Estas condiciones extremas han dificultado que las familias cultiven alimentos suficientes, lo que ha empeorado la situación de pobreza y hambre en el país. Burundi también enfrenta problemas ambientales graves, como la deforestación. Esto significa que muchos árboles han sido talados para obtener madera o hacer espacio para la agricultura. Sin embargo, esto ha afectado el suelo, que se está degradando, lo que hace que sea más difícil cultivar en el futuro. Además, estos problemas amenazan la biodiversidad, es decir, las plantas y animales que viven en el país. La economía de Burundi está profundamente ligada a la agricultura, ya que cerca del 90% de su población se dedica a la agricultura de subsistencia. Esto quiere decir que la mayoría de las familias cultivan solo lo necesario para alimentarse a sí mismas, sin excedente para vender. El plátano es uno de los alimentos básicos más importantes en el país, utilizado en muchas comidas diarias. Aunque la agricultura es crucial para la supervivencia, las exportaciones de Burundi son limitadas. Sus principales productos de exportación son el café y el té. Pero los ingresos generados no son suficientes para mejorar significativamente la economía del país. El Producto Interno Bruto, PIB, per cápita de Burundi es uno de los más bajos del mundo, con un promedio de $250 estadounidenses al año por persona. Esto significa que muchas familias tienen ingresos extremadamente bajos. De hecho, alrededor del 70% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, luchando por cubrir sus necesidades básicas como alimentos, ropa y vivienda. Además, la corrupción es un problema importante en el país. Los recursos que podrían usarse para mejorar servicios esenciales, como la salud y la educación, a menudo son desviados o mal utilizados. Esto ha creado un obstáculo significativo para el desarrollo de Burundi, ya que muchas personas carecen de acceso a servicios básicos que son fundamentales para mejorar su calidad de vida. A pesar de estos desafíos, el pueblo burundés continúa trabajando con dedicación y esperanza. Su conexión con la tierra y su esfuerzo por sobrevivir en condiciones difíciles reflejan una resiliencia admirable. La economía de Burundi puede ser frágil, pero su gente demuestra una fuerza inquebrantable frente a la adversidad. La vida cotidiana en Burundi es muy diferente a lo que muchas personas están acostumbradas en otras partes del mundo. Para empezar, las condiciones de vivienda son extremadamente básicas. Muchas familias viven en casas improvisadas hechas de paja o barro, donde todos duermen juntos en el suelo. Estas viviendas no solo carecen de comodidades modernas, sino que también son vulnerables a las lluvias y otras inclemencias del clima, haciendo que la vida diaria sea aún más difícil. El acceso a la electricidad es un lujo en Burundi. Solo el 8% de la población tiene electricidad, lo que significa que la gran mayoría vive en completa oscuridad una vez que el sol se pone. No hay luces en las calles, y las noches son silenciosas y oscuras, limitando las actividades que las personas pueden realizar después del atardecer. Esto también afecta el acceso a la información y la comunicación, ya que la falta de electricidad dificulta el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o radios. Las rutinas diarias en Burundi reflejan el esfuerzo constante por satisfacer las necesidades más básicas. Muchas personas, especialmente mujeres y niños, deben caminar largas distancias para conseguir agua potable o llegar a los mercados locales. Estas caminatas pueden durar horas, dejando poco tiempo para otras actividades. La vida nocturna prácticamente no existe, ya que la mayoría de las personas terminan su día cuando cae el sol debido a la falta de luz artificial. En Burundi, el transporte es un desafío constante y refleja las limitaciones económicas del país. Las bicicletas, que en muchas partes del mundo son un medio de transporte cotidiano, aquí son vistas como un símbolo de riqueza. Son utilizadas principalmente para transportar cargas pesadas,
como sacos de plátanos que pueden pesar hasta 150 kilogramos. Estas bicicletas no solo son valiosas por su utilidad, sino también porque pocas familias pueden permitirse tener una. Para la mayoría de las personas, caminar es la forma más común de moverse. Es habitual ver a los burundeses recorriendo largos kilómetros a pie, a menudo descalzos, ya que los zapatos también son un lujo para muchas familias. Estas caminatas no solo son parte de la rutina diaria, sino que también son necesarias para acceder a escuelas y servicios básicos. La infraestructura de transporte en Burundi es muy limitada. No hay una red ferroviaria en todo el país, y muchas de sus carreteras son intransitables durante la temporada de lluvias debido al mal estado y a las inundaciones. Esto dificulta la movilidad, especialmente en las áreas rurales, y afecta la distribución de alimentos y productos básicos. Sin embargo, hay planes para mejorar esta situación. El gobierno ha proyectado la construcción de una red ferroviaria que conecte Burundi con Tanzania y Ruanda. Este proyecto busca facilitar el comercio y mejorar el acceso a recursos esenciales, aunque aún se encuentra en sus etapas iniciales. Un dato que muy pocos saben es que el lago Tanganika es uno de los tesoros naturales más importantes de Burundi y de África. Es el segundo lago de agua dulce más profundo del mundo, solo superado por el lago Baikal en Rusia. Con una superficie de 32.000 kilómetros cuadrados, este lago se extiende a lo largo de 4 países: Burundi, Tanzania, Zambia y la República Democrática del Congo. Su tamaño y profundidad lo convierten en una fuente de vida y sustento para las comunidades que viven en sus alrededores. En términos de biodiversidad, el lago Tanganika es un ecosistema único. Es el hogar de más de 250 especies de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Esta riqueza natural lo convierte en un lugar clave para la investigación científica y en un área vital para la conservación de la vida acuática. Económicamente, el lago Tanganika juega un papel fundamental para las comunidades locales. La pesca es una de las principales actividades en sus aguas, proporcionando alimentos y empleo a muchas familias. Además, el lago tiene un potencial turístico significativo, aunque este está subdesarrollado debido a la falta de infraestructura en la región. Burundi también es un país rico en tradiciones culturales que reflejan la vida cotidiana y el espíritu de su gente. Uno de los elementos más destacados es el uso del plátano. Este fruto no solo se utiliza como comida, sino también para la producción de una bebida tradicional llamada uruara, una especie de cerveza elaborada a base de plátanos fermentados. Esta bebida es consumida durante reuniones y celebraciones, siendo un símbolo de unidad en las comunidades. Otro aspecto destacado de la cultura burundesa son los tambores tradicionales, reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Los tambores tienen un significado especial en la historia y la vida de Burundi, representando fuerza, identidad y conexión comunitaria. Son mucho más que instrumentos musicales. Simbolizan el ritmo de la vida misma para los burundeses. Las celebraciones culturales de Burundi suelen incluir la famosa danza de los tambores. Esta expresión artística combina ritmo, fuerza y precisión, y es considerada un símbolo nacional. En estas danzas, los intérpretes muestran su destreza tocando tambores gigantes mientras realizan movimientos sincronizados, transmitiendo energía y orgullo nacional. Estas tradiciones reflejan la importancia de la música y el baile como formas de expresión cultural en Burundi. Como dato curioso, Burundi cuenta con 2 capitales que cumplen funciones diferentes, reflejando la estructura política y económica del país. Gitega, la capital política, fue designada como tal en el año 2018. Este cambio buscó descentralizar el poder que durante décadas había estado concentrado en Bujumbura. Gitega está ubicada en el centro del país y tiene un significado histórico, ya que en el pasado fue un importante centro administrativo durante la época colonial. Hoy, alberga las principales instituciones gubernamentales
y representa un esfuerzo por equilibrar el desarrollo entre las regiones de Burundi. Por otro lado, Bujumbura es la capital económica y cultural del país. Situada a orillas del lago Tanganica, esta ciudad es el motor económico de Burundi, siendo el principal centro de comercio, turismo y actividades culturales. Bujumbura es conocida por sus mercados, sus playas junto al lago y su ambiente vibrante que refleja la energía de su gente. Ambas ciudades, Gitega y Bujumbura, desempeñan roles complementarios en la organización del país, mostrando cómo Burundi busca adaptarse a los desafíos de gobernanza y desarrollo. Burundi enfrenta enormes desafíos sociales y de salud que afectan profundamente la vida de su población. Uno de los problemas más graves es la desnutrición y el hambre. Cerca del 70% de los burundeses sufre de desnutrición, lo que significa que muchas personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y nutritiva. Esta situación ha contribuido a que la esperanza de vida en el país sea de aproximadamente 50 años, una de las más bajas del mundo. En cuanto a la educación, Burundi tiene tasas de alfabetización bajas, especialmente entre las niñas. Muchas familias priorizan el trabajo o las tareas del hogar por encima de la educación, lo que limita las oportunidades para las generaciones más jóvenes. Esto perpetúa un ciclo de pobreza y dificulta el progreso del país en el ámbito educativo y social. Otro desafío importante es el acceso a servicios básicos. Solo una minoría de la población tiene acceso a agua potable y saneamiento adecuado. Esto no solo afecta la calidad de vida, sino que también contribuye a la propagación de enfermedades, ya que muchas personas deben recurrir a fuentes de agua contaminada para satisfacer sus necesidades diarias. A pesar de enfrentar enormes desafíos, el pueblo burundés destaca por su increíble capacidad para adaptarse y encontrar soluciones creativas incluso en las situaciones más difíciles. En tiempos de escasez, la creatividad se convierte en una herramienta vital. Muchas comunidades utilizan recursos locales, como barro, madera y paja, para construir sus viviendas y resolver problemas cotidianos, mostrando cómo aprovechan al máximo lo que tienen a su alcance. El espíritu comunitario es otra de las fortalezas de Burundi. Tradiciones como la danza de los tambores o la producción de cerveza tradicional, como el uruara, no solo son expresiones culturales, sino también momentos que unen a las comunidades. Estas actividades fomentan la cohesión social y refuerzan los lazos entre las personas, ayudándoles a enfrentar juntos los desafíos del día a día. A pesar de las dificultades, el optimismo y la esperanza siguen siendo características del pueblo burundés. Hay muchas historias inspiradoras de personas que trabajan incansablemente para mejorar sus condiciones y las de sus comunidades. Desde pequeños agricultores que buscan nuevas formas de cultivar en suelos difíciles, hasta jóvenes que luchan por acceder a la educación. El espíritu resiliente de Burundi es un ejemplo de fortaleza y determinación. Gracias por quedarte hasta el final de este video y por interesarte en la historia de Burundi. Conocer estas realidades no solo nos informa, sino que también nos ayuda a valorar lo que tenemos y a pensar en cómo podemos apoyar a quienes más lo necesitan. Antes de irte, tenemos 2 videos especialmente seleccionados para ti que aparecerán en pantalla en unos momentos. No te los pierdas, estoy seguro de que te encantarán y te ayudarán a aprender algo nuevo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.